La policía es una institución fundada sobre la premisa de proteger y servir, pero no todos los que visten el uniforme honran esa responsabilidad. En muchos casos, acciones imprudentes, abusos de poder o conductas indebidas terminan no solo manchando reputaciones individuales, sino también sacudiendo la confianza de la sociedad en el sistema en su conjunto. Desde actos de corrupción y violencia hasta errores fatales que aparecieron en los titulares de todo el mundo, estos casos muestran cómo un momento de mala conducta puede destruir vidas, incluidas las de quienes juraron protegernos. Estos son los policías que conocerás hoy. Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que una oficial de la policía militar usa su brazo derecho para golpear las partes genitales de dos jóvenes durante una requisa en una comunidad de la zona norte de São Paulo, en Brasil. En el video, se puede ver el instante en que la policía militar aparece con el arma en mano, soltando insultos mientras ordena a los jóvenes que se detengan. A continuación, la policía militar aparece detrás de uno de ellos, quien está de piernas separadas y manos detrás de la cabeza, y le ordena que abra aún más las piernas. Durante la requisa, la mujer asesta un golpe con el brazo derecho hacia sus partes íntimas y él obviamente se queja de dolor. Luego, la oficial que había golpeado al primer joven da dos golpes con el antebrazo en las partes íntimas del segundo muchacho. Con el impacto, él incluso levanta los pies. En un audio, uno de los jóvenes abordados dijo que él y otros dos amigos fueron víctimas de un abordaje violenta por parte de la policía militar y que buscarían a las autoridades para denunciar lo que llamó tortura. La policía militar informó en una nota que abrió un procedimiento interno para analizar la conducta de los agentes que aparecen en el video participando en las agresiones. Sin embargo, la corporación no informó cuándo ni por qué motivos los policías militares abordaron y registraron a los 5 jóvenes que se muestran en las imágenes. En abril de 2024, un comerciante de 38 años afirmó haber sido agredido e insultado por un oficial de la policía militar durante una requisa frente a sus hijos en Guarujá, en la costa de São Paulo, en Brasil. Las imágenes de cámaras de vigilancia obtenidas muestran el momento. El caso ocurrió frente a una pescadería. Alessandro Coelho de Oliveira es propietario del establecimiento y contó que estaba en el baño cuando los agentes llegaron y abordaron a los empleados, quienes estaban descargando mercancías de la furgoneta del negocio. Al salir del baño, relata que uno de los policías le apuntaba con un arma en la cara y lo llamaba ladrón. Incluso sin conocer el motivo de la requisa, Alessandro obedeció las órdenes de los oficiales y fue registrado. Explicó que había pasado recientemente por una cirugía de vasectomía, razón por la cual se movía lentamente. Aunque confrontó a los agentes con respecto a los insultos, el comerciante mantuvo las manos atrás y la postura solicitada durante la revisión. Sin embargo, uno de los oficiales lo agarró de la camiseta y en determinado momento le dio un puñetazo en la cara. Según el comerciante, la escena fue presenciada por 2 de sus hijos que estaban en el lugar. Uno de ellos, de 16 años, comenzó a filmar la requisa con su propio teléfono celular y fue amenazado por el equipo policial. Mientras tanto, la niña, de 8 años, se asustó y hasta lloró. Después de la requisa, los agentes se fueron sin encontrar nada ilícito. Sin embargo, Alessandro buscó las grabaciones de las cámaras de vigilancia, guardó el video del momento y contactó a un abogado para relatar lo sucedido. Junto con el abogado, Alessandro presentó una denuncia en la comisaría. En una nota, la policía militar informó que los oficiales involucrados fueron identificados y retirados de sus funciones mientras se investigaban los hechos. Un soldado de la policía militar dio un puñetazo en la cara a una anciana de 70 años en Igaratá, en la región interior de São Paulo, en Brasil, después de que ella intentara intervenir en la requisa de su hijo. La violencia sufrida por la jubilada Vilma dos Santos Rodríguez fue grabada en video. El conflicto comenzó por una disputa entre vecinos. El soldado Clever y su compañero, el también soldado Tiago Alves de Souza, declararon ante la policía civil que fueron llamados para atender un caso de desacuerdo familiar por la demarcación de propiedades rurales. Al llegar, los ánimos estaban elevados y fue necesario contener la situación. Primero, esposaron a uno de los hermanos que estaba peleando. Cuando fueron a esposar al segundo hombre, la situación cambió. Las imágenes de un teléfono celular grabadas por un testigo muestran al soldado Clever dándole un puñetazo a uno de los hombres, quien ya estaba sometido y acostado en el suelo. La anciana se acerca y golpea al oficial, quien la puñetea fuertemente en la cara y la tira al piso. La escena, por supuesto, es muy impactante. La señora denunció el caso, que pasó a ser investigado, y los agentes fueron apartados.
El caso del oficial Daniel Holtzclaw es uno de los más impactantes que involucran abuso de autoridad en Estados Unidos. Fue acusado de usar su poder como policía para acosar sexualmente a varias mujeres, la mayoría de ellas negras y económicamente vulnerables. Holtzclaw era un oficial de la policía de Oklahoma City, nacido en 1986, trabajaba en patrullas callejeras y era conocido por su comportamiento aparentemente ejemplar en el trabajo antes de que surgieran las acusaciones. Las víctimas eran predominantemente mujeres negras, muchas de ellas con antecedentes de vulnerabilidad, como el uso de sustancias o vínculos con el sistema judicial. Esto hacía que fuera más difícil para ellas defenderse o ser tomadas en serio. Holtzclaw utilizaba su posición de poder para abordar a estas mujeres durante sus patrullas, a menudo acusándolas de delitos menores o infracciones. Luego usaba estas acusaciones como pretexto para coaccionarlas a actos sexuales. En junio de 2014, una de las víctimas denunció el abuso, lo que desencadenó una investigación que reveló un patrón de conducta similar con otras mujeres. En total, 13 mujeres presentaron denuncias contra Holtzclaw, detallando incidentes de acoso y agresión sexual durante requisas policiales. Fue acusado de 36 delitos, incluyendo agresión sexual y actos lascivos. El juicio de Daniel Holtzclaw comenzó en noviembre de 2015 y atrajo gran atención mediática por sus implicaciones raciales y sociales. El 10 de diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable en 18 de los 36 cargos. Fue condenado a 263 años de prisión, una sentencia que reflejó la gravedad de los crímenes y el impacto en las víctimas. Una jueza sorprendió y filmó el momento en que dos policías abordaban de manera violenta a un repartidor de moto en Manaus, en Brasil. Dividido en dos partes, el primer video fue grabado desde la ventana de la propia magistrada. En las imágenes se puede observar a uno de los oficiales en la calle con el arma en la mano, mientras el otro se acerca al rostro del repartidor y lo insulta. Luego, este le da un golpe en el brazo al hombre y le ordena que entregue su carnet de conducir. A continuación, el oficial rompe el documento y se lo devuelve al repartidor. El segundo video muestra a la jueza en la calle cuestionando a los dos militares acerca de la forma en que llevaron a cabo esa requisa. En una nota, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmó que no avala la conducta de los policías y que investigaría el caso. Según ciertas informaciones, los agentes habrían sido apartados. El caso del oficial Numan Raja y el ciudadano Corey Jones fue un hecho ampliamente debatido en Estados Unidos por su conexión con el uso excesivo de la fuerza policial y las cuestiones de racismo. Corey Jones, un hombre negro de 31 años en ese momento, era músico y trabajador comunitario. En la noche del 18 de octubre de 2015, regresaba de una presentación en Palm Beach Gardens, Florida, cuando su automóvil se averió en una autopista. Numan Raja era un policía encubierto de Palm Beach Gardens que esa noche estaba de servicio investigando robos. Se acercó al coche de Corey Jones sin identificarse como policía y vestido de civil. Raja abordó a Corey Jones de manera agresiva y, según las pruebas, nunca anunció que era oficial. Jones, quien tenía un arma registrada de manera legal para su protección debido al traslado de equipos musicales, supuestamente sacó el arma pensando que estaba siendo atacado. Sin embargo, nunca disparó. Raja, por su parte, le disparó a Corey Jones 6 veces, impactándolo con 3 balas, incluida una que fue fatal. Numan Raja alegó defensa propia, pero las pruebas desmintieron su versión, ya que una grabación mostró que él nunca se identificó como policía e inició la interacción de forma hostil. Jones tampoco hizo ni un solo disparo y se estaba alejando cuando Raja abrió fuego, aparentemente disparándole simplemente porque quiso. Raja fue despedido de su cargo y en 2016 fue acusado de homicidio intencional y tentativa de homicidio. En marzo de 2019 fue declarado culpable de ambos cargos. Recibió una condena de 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Zachary Wester puso de relieve un grave abuso de poder por parte de un policía en Estados Unidos. Wester, un exagente del condado de Jackson, en Florida, fue acusado de colocar drogas a conductores inocentes durante controles de tráfico para incriminarlos como delincuentes. Zachary Wester era un policía del condado de Jackson, Florida, que trabajaba principalmente en patrullas de tráfico. Era conocido por realizar arrestos relacionados con drogas, pero sus tácticas comenzaron a generar sospechas. Durante los controles de tráfico, Wester colocaba
colocaba pequeñas cantidades de estupefacientes como metanfetamina y marihuana en los vehículos de los conductores. Luego descubría estas sustancias durante los registros y detenía a los conductores bajo cargos de posesión de drogas. Muchas de las víctimas eran personas vulnerables o con antecedentes penales, lo que hacía más difícil que pudieran defenderse de las acusaciones. En 2018, otras autoridades empezaron a cuestionar las prácticas de Wester, especialmente porque los casos parecían tener inconsistencias o evidencias sospechosas. Una investigación interna reveló que él manipulaba pruebas y videos de su cámara corporal mostraron el momento en que plantaba drogas en algunos vehículos. En julio de 2019, Zachary Wester fue arrestado y acusado de plantar evidencias, falsificar documentos oficiales, realizar detenciones falsas y actuar de manera poco ética como policía. Enfrentó 67 cargos penales relacionados con sus acciones. Al menos 12 personas vieron retiradas sus acusaciones inmediatamente después de que se descubrieran las acciones de Wester. En total, se reexaminaron más de 100 casos en los que Wester participó y en muchos se anularon condenas. Las víctimas sufrieron consecuencias graves, como la pérdida de empleos, daños a su reputación y traumas emocionales. Durante el juicio en 2021, las pruebas contra Wester fueron contundentes, incluidos videos de sus cámaras corporales que contradecían sus informes oficiales. Las víctimas testificaron, describiendo cómo fueron acusadas injustamente y el impacto devastador que eso tuvo en sus vidas. En julio de 2021, Zachary Wester fue declarado culpable de varios cargos, incluidos conducta indebida oficial, falsificación de registros públicos y plantación de evidencias. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Policías militares de São Paulo, en Brasil, fueron investigados por la corregiduría de la corporación después de que un testigo grabara una requisa violenta en la zona este de la ciudad. Los agentes buscaban a un hombre en una moto roja que supuestamente había hecho maniobras peligrosas en una vía pública. Una cámara de seguridad grabó la llegada del sospechoso a casa junto con un amigo. En las imágenes, ambos llevan la misma sudadera. Una patrulla de la policía militar se acercó y uno de los oficiales bajó del vehículo con el arma en la mano, discutiendo con uno de los sospechosos. Otro policía aparece en las imágenes mientras uno de los sospechosos entra en un auto estacionado en el garaje. Los agentes abren la puerta del vehículo y comienza una nueva discusión. Un militar jaló violentamente a uno de los sospechosos, empujándolo contra la patrulla. El abordado levanta las manos y parece discutir con el agente. Otro individuo, que observaba la escena, empezó a grabar la violencia con un teléfono celular. Al ver esto, uno de los policías golpeó el dispositivo, tirándolo al suelo. A continuación, otro oficial atacó al hombre con una llave de estrangulamiento, inmovilizándolo y arrojándolo al piso. El policía militar, aparentemente, se arrodilló sobre el joven. Llegaron más patrullas al lugar y uno de los oficiales tomó la moto del sospechoso para ser incautada. En otra escena, un militar se agacha y parece recoger algo del suelo, que supuestamente habría sido el teléfono celular de una de las víctimas, el cual fue llevado. Los tres abordados fueron llevados a la comisaría, donde prestaron declaración y fueron liberados. El trío acudió a la corregiduría al día siguiente de la violencia, denunciando a los policías militares por abuso de autoridad, agresión y peculado. En una nota, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado afirmó que la corregiduría registró la denuncia contra los oficiales y que los involucrados serían apartados e investigados. El caso de David Carrick es uno de los más graves que involucran abuso policial en el Reino Unido. Carrick, un exagente de la Policía Metropolitana de Londres, fue acusado de una larga serie de delitos sexuales y de abuso contra mujeres, conmocionando al país. Carrick sirvió como oficial de la Policía Metropolitana durante más de 20 años y formaba parte de la Unidad de Protección Parlamentaria y Diplomática. Durante su tiempo en la fuerza, utilizó su posición para manipular e intimidar a las víctimas, asegurándose de que no denunciaran sus crímenes. Carrick fue acusado de delitos sexuales contra al menos 12 mujeres a lo largo de casi 2 décadas, entre 2003 y 2020. En 2021, una mujer denunció a Carrick por abuso sexual. Tras esa denuncia inicial, otras víctimas empezaron a presentarse. Registros mostraron que Carrick había sido objeto de múltiples denuncias internas a lo largo de su carrera, pero ninguna resultó en acciones disciplinarias. En enero de 2023, Carrick fue declarado culpable de 49 cargos penales, convirtiéndose en uno de los delincuentes sexuales más prolíficos de la historia reciente del Reino Unido. Admitió muchos de los crímenes, lo que evitó que las víctimas tuvieran que testificar en el tribunal. This is the allegation that's been made to us, okay, sir? There's no necessity. Yes, there is. En febrero de 2023, David Carrick fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años de cumplimiento antes de poder solicitar la libertad condicional. La jueza destacó la crueldad extrema de sus delitos y el abuso de poder ejercido en su profesión.
El caso del oficial Wayne Couzens es uno de los más chocantes y emblemáticos en la historia del Reino Unido, ya que involucra el secuestro, abuso y asesinato de Sarah Everard, una mujer de 33 años, en marzo de 2021. El crimen generó indignación mundial. Couzens era un oficial de la Policía Metropolitana de Londres que trabajaba en la Unidad de Protección Parlamentaria y Diplomática, encargada de la seguridad de políticos y diplomáticos. Utilizó su posición de autoridad para cometer el crimen, lo que causó un fuerte golpe a la confianza pública en la policía. En la noche del 3 de marzo de 2021, Sarah Everard caminaba hacia su casa en el barrio de Clapham, en Londres, tras visitar a un amigo. Couzens, en un coche alquilado, la abordó alegando que había violado las restricciones de confinamiento por la COVID-19. Mostró su identificación policial y la esposó. Luego la puso en el automóvil y la llevó a una zona apartada. Sarah fue llevada a un bosque en Kent, donde Couzens la agredió y finalmente la estranguló con su propio cinturón policial. Después del crimen, quemó el cuerpo de Sarah y arrojó los restos a un estanque cercano. Una acción absolutamente atroz. Tras la desaparición de Sarah, la policía inició una amplia búsqueda. Su cuerpo fue hallado el 10 de marzo de 2021, después de que la investigación relacionara a Couzens con el secuestro a través de imágenes de cámaras de seguridad y registros de vehículos. Wayne Couzens fue identificado rápidamente debido al uso del coche alquilado y al rastreo de su teléfono móvil que lo situaba en la zona del crimen. Durante los interrogatorios, Couzens mintió inicialmente, afirmando que había entregado a Sarah a una banda criminal. Posteriormente, confesó el crimen. Couzens fue detenido y acusado de secuestro, abuso sexual y asesinato de Sarah Everard. En septiembre de 2021 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No olvides suscribirte para ver más videos como este.